Ildefonso, muchas gracias por venir esta tarde. ¿Cómo estás? Bien, Joaquín, muchas gracias por invitarme. A ver, no has parado, ¿no? Sí. Estuve justamente la semana pasada, el jueves en Santiago. Sí. Llegué a las 6 de la mañana y me regresé a las 11 de la noche para firmar el CPTPP, el nuevo acuerdo. Es el Transpacífico, ¿no? Es lo que era el TPP, pero sí, sin Estados Unidos. Ahora es como... Se llama el CEP, en sus siglas en inglés es Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, y en español es el Acuerdo Integral y Comprensivo de Libre Comercio del Pacífico. Es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. ¿Quién le pone esos nombres? Digo, pero este nuevo nombre fue parte del diálogo que se tuvo, ya ves. No, que y ahora... deben haber negociado, yo me imagino, a los puristas del estilo de los temas diplomáticos. Un tratado comprensivo, pues... Comprensivo y progresista, integral y progresista. Dijo, esto me suena, no sabes, a Venezuela, el tratado progresista. ¿Sí? Afortunadamente no. Afortunadamente entonces no. Es el Transpacífico, ¿no? Sin Estados Unidos, para no se nos bola. Exactamente. Exactamente. ¿Y quiénes están en él? En él tenemos, de los 10 países con que México se está integrando, con 4 ya teníamos acuerdos bilaterales o trilaterales: Canadá, Chile, Japón y Perú. Sí. Se estamos agregando a países con los cuales no teníamos acuerdos de libre comercio, que son Nueva Zelanda, Australia, Malasia, Vietnam, Singapur y Brunei, que son entre todos 160 millones de consumidores adicionales. Ahora, ¿y China? Bueno, como tú recordarás, este tratado, que es realmente muy moderno, es de avanzada, está diseñado no para excluir a nadie, pero tiene los más altos estándares en cuanto a evitar que subsidies ilegalmente productos. Ya se acabó China. o protección a derechos laborales o protección a derechos ambientales. Ahí está fuera China ya. En este momento lo está. Si China replantea cómo participa en el comercio mundial, pues puede aspirar a acceder. Sí. Ahora, ¿y esto qué significa? Porque yo lo veo como muy disperso. Sí, Australia tiene la necesidad siempre de estar figurando en acuerdos internacionales, históricamente, como ha estado siempre en todas las guerras, ¿no? Claro, para que se reconozca su condición estratégica. Pero fíjate, Joaquín, que después de 20 años de política comercial mexicana y de haber estado posicionando a México dentro de estos 4 ejes cardenales: América del Norte con el NAFTA, Europa con el acuerdo con la Unión Europea, América Latina con la Alianza del Pacífico, de Asia, de 12 tratados con 46 países que hemos construido en 2 décadas, solo uno era asiático y era Japón. Y el continente asiático es el que más rápidamente ha crecido, y nuestra estructura de cómo asociarnos con Asia no se ve desarrollado. Entonces, por eso la decisión de incorporarnos al TPP en su momento, que fue la primera reunión de negociación de México, ocurrió a los 3 días de que el presidente tomó protesta. Y nos tardamos 3 años negociándolo. Terminamos, lo firmamos. ¿Ya quedó? Acuérdate que primero lo firmamos. Sí, y ahora tiene que pasar al Congreso. ¿O no? Sí, pero hubo una etapa anterior, porque lo acabamos estando Estados Unidos adentro, y lo firmamos estando Estados Unidos adentro. Llega Trump, lo tira a la basura, y entonces nos tuvimos que replantear cómo reposicionarnos los 11 países. Nos tardamos 1 año en rediseñarlo, porque le suspendimos 22 cláusulas que era del interés de Estados Unidos. Yo no podía aprobar en automático lo que se había negociado estando en Estados Unidos, porque el mensaje que yo mandaba a mi negociación de NAFTA es que le iban a salir gratis a Estados Unidos muchas de las cosas que negoció en el TPP. Entonces suspendimos 22 cosas que le interesaban a Estados Unidos. Cuando Japón planteó, al irse el presidente Trump, sigamos adelante y aprobémoslo como está, México no estuvo de acuerdo. Le puso a Japón 4 condiciones. Si quieres que México siga adelante con el TPP-11 sin Estados Unidos, necesitamos suspender beneficios para Estados Unidos. Segundo, que nadie se raje del acceso al mercado que se había logrado, porque imagínate, Japón por primera vez en la historia había abierto su sector agropecuario de manera importante, y al irse a Estados Unidos iba a decir, bueno, pues como se va a Estados Unidos te voy a mochar a la mitad de lo que puse en la mesa. No, deja lo que pusiste en la mesa, y eso son más oportunidades para México, para Canadá, para Nueva Zelanda y para Australia. Entonces, nadie se raja en acceso al mercado, la segunda cuestión. La tercera, no se debilitan las disciplinas, nuestros compromisos por derechos laborales, derechos ambientales, porque Vietnam estaba en la mesa y estaba dispuesto a comprometerse a cosas muy difíciles porque quería el mercado americano.
al irse a Estados Unidos la tentación de Vietnam de rajarse y decir, no, pues ya quito mis obligaciones laborales, y nosotros no estábamos de acuerdo porque el relajamiento de las condiciones es una competencia desleal a nuestra industria textil, a nuestra industria del calzado, a nuestra industria del vestido. Y la cuarta condición es que al llegar a la meta final tenía que estar Canadá arriba, porque si se bajaba Canadá o los japoneses no ayudaban a que se subiera Canadá, era ilógico tenerlos como socios estratégicos en NAFTA y avanzar sin ellos en TPP. No, pues suena muy lógico, digo, cuando lo explicas, lo que pasa es que el problema es ese, la comunicación siempre, suena muy lógico. ¿Y qué representa para México finalmente? Estoy hablando con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. ¿Qué representa para México? ¿Qué beneficio práctico? A ver, dime dos, ¿sí? Porque es luego como todo es a largo plazo y como, no quiero citar al autor, pero a largo plazo pues estamos todos muertos, ¿no? En primer lugar, tienes un acceso mucho más importante que el que obtuvimos con Japón en el 2005. Más rápido. ¿Mejor acceso a Japón? A Japón en exportación de carne, en exportación de carne de puerco, en agilizar el acceso sin aranceles del jugo de naranja mexicano, en entrar con toda la parte de berries y de productos frescos, miel de abeja, miel de agave. O sea, hay una serie de beneficios que se aceleran con relación al tratado original. Entramos en libre comercio con 6 nuevos mercados, los que te señalé, que son 160 millones de consumidores. Malasia, por ejemplo, es un país de más de 100 millones de habitantes con un mercado automotriz muy interesante, por ejemplo. Entonces, hay una serie de elementos positivos simplemente por el acceso al mercado. Pero te comparto un tema estratégico. La negociación del TPP fue una respuesta muy inteligente en su momento de Obama. ¿Te acuerdas que Obama como candidato había prometido renegociar NAFTA? Ajá. Y cuando llegó a la presidencia se dio cuenta que abrir NAFTA era abrir una caja de víboras, ¿no? Y entonces dijo, mejor utilizo TPP como una alternativa para vía TPP, estando México y Canadá, modernizamos NAFTA. Entonces, indirectamente el TPP tiene en su panza, por así decirlo, un NAFTA modernizado. Entonces, si en el mediano o largo plazo Estados Unidos decide incorporarse al TPP, que finalmente está diseñado a la imagen del comercio internacional del mundo occidental, eso en un momento determinado es una opción independientemente del futuro del NAFTA mismo. Entonces es como tener flotando una alternativa en el mediano y el largo plazo. Imagínate que no estemos adentro y que en 4 años Estados Unidos decide incorporarse, pues estaríamos fuera de la jugada. Bueno, pues ahora que lo explicas sí lo entiendo, digo. Pero ahora, déjame poner unos anuncios y voy a regresar con Ildefonso Guajardo porque le vamos a entrar al tema del TLC, la negociación, la visita de Cosner. Tú fuiste testigo del encuentro con el presidente. Y también esto no sé si cómo vaya a afectar de algún modo, porque habían establecido un puente con Tillerson, ¿no? Como secretario de Estado yo creo que tenía una relación muy institucional con el canciller mexicano. Sí, pues de un tuitazo lo corrieron. Así es. Entonces voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Y después de los anuncios hasta le voy a recuperar también el tema de las bandas de ladrones colombianos y venezolanos que están saqueando residencias en México y departamentos, y que le decía a usted, un comandante me dijo que la semana pasada detuvieron a 3 bandas de ladrones colombianos y los 3 están en libertad. ¿Sabe qué están haciendo? Eso, robando. Bueno, a ver, entonces secretario Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en la visita de Jared Kushner como enviado de Trump, siendo su asesor senior, que también es su yerno, sí, el primer yerno de Estados Unidos, se trató el tema del TLC, ¿no?, de la negociación. Mira, yo realmente aproveché la invitación que me hizo el presidente de acompañarlo para, a un nivel diferente al que yo había realizado la semana pasada con Wilbur Ross y con el negociador Raiheisen, mandarle el mensaje porque estaban por tomar la decisión en aceros. Y lo primero que hice fue decirle, a ver, no cometan el error de no excluir a México de los aranceles que van a imponer en acero y aluminio. Al día siguiente. Exacto. Y fue muy oportuno dejar también, con el permiso del presidente y con su autorización, claro por qué tendríamos que ser excluidos. Y yo creo que fue... ¿Por qué tenemos que ser excluidos? Porque la industria acerera en América del Norte está integrada. Hacemos cosas juntos. El que pongan aranceles a nuestras exportaciones está destruyendo los esquemas de las cadenas de valor y sobre todo se dan un balazo ellos solos en el pie porque compramos más acero norteamericano
o estadounidense que el que le vendemos. Somos deficitarios en $2,000 millones. Entonces, pues sería muy tonto. Y adicionalmente, también les demostramos que México tomó medidas para proteger a la industria del acero del exceso de capacidad china desde hace 2 años. Recordarás que se impuso un arancel generalizado en 5 bases de acero. Y tenemos... Y acaban de poner otro con el tubo de acero. Con tubo de acero esa chino. es una investigación contra prácticas desleales. Y ya con esas son como 17 acciones en contra de aceros asiáticos. Entonces, realmente México en los últimos 2 años redirigió compras de Asia a comprar más en América del Norte. Tú puedes ver claramente cómo con esas medidas hicimos una reconducción de nuestras compras. Y entonces eso creo que sirvió mucho para demostrar que no sería en el mejor interés de ellos incluirnos en esas medidas. Y así lo anunció Trump por la mañana, por tiempo indefinido, ¿no? Así es. Ahora, es por tiempo indefinido. Él aprovechó el viaje, o sea, como dice, ¿no?, para decir, bueno, y también eso se mantendrá si llegamos a una negociación exitosa del acuerdo. Exitosa para ellos. Yo dejé claramente establecido que no hay ninguna manera de ligar ambas cosas. Por un camino viene la negociación del acuerdo con sus objetivos definidos, y por otra parte está esta decisión arancelaria. Y a ellos no le conviene mezclarla, porque eso debilita cualquier batalla legal para defender la medida, porque al ligarla parecería ser que el motivo no fue seguridad nacional. Entonces todo lo que se dice de, bueno, si ustedes hacen eso, bájenme los aranceles a los coches, entonces está reconociendo que la medida no está fundamentada en seguridad nacional, y eso lo debilita frente a juicios dentro del sistema judicial norteamericano o frente a juicios en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio. Que a él no le dé ninguna importancia, Trump. Pero la realidad es que hemos visto cómo el sistema judicial americano ha frenado muchas de sus acciones. Eso sí, pero me refiero yo a la OMC, a los organismos internacionales. No le interesa. Ahora, no le interesa. Dime, ¿la salida de Cohen, el asesor económico de la Casa Blanca, no afecta esta negociación? Mira, sin duda, la salida de Cohen es una pérdida para todo aquel que cree en la racionalidad económica de las decisiones, porque era una influencia muy positiva para moderar un poco la toma de decisiones. Sin embargo, cuando analizas los cambios que están, digamos, ahorita mencionándose, el posible sucesor de Cohen, el que más dicen que pueda ser, es un señor que se apellida con K, no recuerdo el apellido, ha sido mencionado como el más probable. Él tiene una trayectoria en gobiernos republicanos, de un economista muy conservador y muy defensor del libre mercado, pero también muy bien, digamos, formado y sólido. Entonces eso parecería que el sustituto no va a ser un sustituto así muy peligroso, ¿no? Y por otra parte, a mí me tocó en la cena de cumpleaños de Wilbur Ross, en casa de Wilbur Ross, conocer a Pompeyo. Me tocó a mi derecha en la mesa, éramos 11 en la mesa. Que era entonces director de la CIA. Exacto. Y platiqué mucho con el señor Pompeyo sobre comercio, y quedé muy bien impresionado de su actitud a favor. ¿A poco el director de la CIA sabe de comercio? Acuérdate que fue representante por Kansas, por ¿no? Kansas. Sí. Y Kansas es un estado muy exitoso en las exportaciones a México. Entonces, como buen político, sabe la importancia que tiene para sus electores las exportaciones a México. O sea, que fuiste al cumpleaños, te invitaron al cumpleaños de Wilbur Ross, así, y te tocó junto al director de la CIA. Pero fue casualidad, ¿sabes? Que fue la visita que te platiqué del 8 de enero. Sí. Que muy poca gente sabía que era el cumpleaños de Wilbur, era su 80 cumpleaños. Y antes de ir a ver al negociador comercial, visité a Wilbur y bromeando tú sabes que la oficina de comercio es uno de los oficinas más grandes históricamente. Ahí está pegadito a la Casa Blanca. Está cerca, está por el mall. Sí. Entonces tiene una mesa muy larga, entonces estoy yo al final de la mesa y le digo, Wilbur, no les creas que yo vine aquí a cabildear el Congreso y a negociarte. Le decía, vine exclusivamente a cantarte Happy Birthday. Entonces murió de la risa, platicamos, y me dice, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Le digo, pues aquí voy a estar. Le dice, es que a la noche junto a un grupito de amigos, ¿por qué no te vienes a la casa a cenar? Vente a la casa. Y entonces ahí pasamos el cumpleaños de Wilbur. Y te dejó con Pompeyo, el nuevo secretario de Estado. Así es. Pues bueno, muy interesante. Así es. Y creo que tiene una buena visión en materia Ojalá. del libre mercado. Ojalá. Ahora dime una cosa. Estoy hablando con Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. ¿Viste que Andrés Manuel López Obrador comentó que
cuando gane la presidencia, va a mantener al mismo equipo negociador del TLC, o sea, a tu equipo. Fíjate que qué bueno que sacas el tema, Joaquín, porque me di cuenta que un día hubo un debate entre los tres voceros o presidentes de partidos o coordinadores de campaña sobre el TLC, y sorpresivamente ahora todo el mundo dice que van a mantener al equipo negociador. Y la verdad, Joaquín, lo compartí en la clausura de la bancaria, no nos hagamos tontos. O sea, los técnicos negociadores comerciales van a tener éxito o no van a tener éxito en función de la conducción política. O sea, no se vale decir, no, la negociación comercial está muy bien, lo que está mal es cómo se maneja la relación bilateral con Estados Unidos. Eso es una falacia. Los negociadores comerciales vamos a tener éxito, y lo hemos tenido parcialmente porque hemos logrado conducir esto gracias a que el presidente Enrique Peña Nieto ha sabido cómo manejar una relación muy difícil. Si tú analizas los transcripts de sus comunicaciones, el presidente de México tiene claro su objetivo: defender el interés nacional, y no se gancha ni en bravuconadas ni en confrontaciones, y eso es fundamental entenderlo. O sea, el éxito de la relación con Estados Unidos, o reconducirla o recomponerla, no depende en la calidad de los negociadores comerciales, depende en la calidad de la conducción política del líder de la nación. Pues muy interesante. Y luego ya ves que la llamada telefónica, cuando yo sabía que lo que había propuesto el presidente Peña Nieto era que Trump reconociera públicamente, en caso de darse la entrevista, que México no iba a pagar el muro, que fue cuando dijo, usted está loco, ¿no? Y que provocó la visita de Kushner. Pues yo creo que de alguna manera la del diálogo era un poco tratar de repasar todos los temas, y en el tema del muro pues es el tema de siempre, ¿no? Que es clarísimo que no es un tema de negociación. El presidente Peña Nieto ha sido contundente, y un poco la idea era el evitar hablar del tema no es solución, porque siempre va a haber alguien que le va a preguntar al presidente Trump, bueno, ¿y siempre México va a pagar por el muro, sí o no? Y la respuesta a esa pregunta es fundamental, porque si seguimos atorados en la misma rama, de alguna manera contamina muchas cosas. Entonces, solucionar eso es importante. De hecho, hoy el presidente Trump tuitea algo que tú me mostrabas hace algo. Que el muro se va a pagar por sí solo. Exacto, que es una... Sí, lo dijo ahora en Otay. Exactamente. Que porque al prevenir que haya contrabando de droga, y al permitir que se detengan delincuentes, etcétera, que los beneficios que eso genera por sí mismos valen más de lo que vale el muro. Bueno, pues esa es una visión que él puede empezar a tener. El resultado final debe ser: México no paga por el muro, punto. Ahora, dime, esto, ¿cómo llevan, o cómo afecta, o cómo, a ver, cuéntame, quiero preguntarte, ¿cómo afecta, o cómo registran los funcionarios de Trump que están negociando contigo los tuitazos de Trump? Porque parece que por un lado van, por ejemplo, el secretario de Comercio Ross, y obviamente por el suyo va Trump, ¿sí? Bueno, eso ha sido de alguna manera uno de los grandes temas, como tú hace poco comentabas antes de esta entrevista, pues que es el estilo de la administración, y que sorprende a propios y extraños. El primer anuncio que hizo antes de firmar la declaración de impuestos sobre aranceles, lo hizo sin que su gabinete lo supiera. Lo sorprendió a todos cuando ya había formalizado. Ni el gabinete ni Paul Ryan, el líder de la mayoría republicana. Así es. Entonces, pues claramente esto ocurre no solo en el campo de la negociación comercial, sino ocurre en muchos campos. Ahora, la verdadera ventaja que hay en esta negociación, y yo lo tengo que reconocer, es que el negociador norteamericano sí tiene picaporte en la oficina oval y tiene una muy buena comunicación con su presidente. Eso claro que también crea complejidad por las posiciones, pero da las garantías que sí escucha al negociador en la mesa. Bien, a ver si sirve de algo. Nada más, por último, a ver, Ildefonso Guajardo, ¿tú aceptarías, en caso de que López Obrador ganara la presidencia, seguir encabezando la negociación del TLC? Mira, yo lo comenté y me expuse al comentarlo, porque no es fácil hablar de salarios de servidores públicos. El tema de fondo es que lo que yo he escuchado de la propuesta del señor López Obrador es que va a bajar los salarios de los funcionarios públicos. Yo vivo de mi sueldo, Joaquín, solo de mi sueldo, y la verdad es que pues hoy ya van 10 años de congelamiento de salarios de servidores públicos. El tema es que bajo esa premisa
pues espero que haya alguien calificado que le acepte la chamba. Bueno, pues gracias. Ahí están, con los atentos saludos. Gracias, Ildefonso. Me da gusto verte. Sí. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. ¿Cuándo empieza la siguiente ronda? La siguiente ronda, la octava, ¿no? la siguiente ronda será en abril. Está tentativamente programada a partir del día 8. O sea, en 3 semanas y media. Ese es el plan. Sí. Va a haber reuniones ministeriales. De hecho, hoy se están reuniendo en Washington la ministra canadiense de Internacionales con Lighthizer, y eventualmente esta semana tendremos algunos acercamientos temáticos, y yo estaré reuniéndome con Lighthizer antes de la ronda, y eso va a tener alguna influencia en los tiempos y la velocidad de la ronda. Muy bien, entonces sería dentro de 3 semanas y media. ¿En dónde toca ahora? Toca en Washington. Perfecto. Bueno, pues primavera en Washington. Los cerezos. Sí. Gracias, Ildefonso, que estés muy bien. Ildefonso Guajardo.